Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Syncrolab, SciGanTech. En esta ocasión tenemos a un invitado, siempre son especiales, pero el de hoy es más especial todavía. El doctor Javier Quintero. Hola, Javier. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas. Javier Quintero es doctor médico psiquiatra, especialista en psiquiatría de niños y adolescentes, jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Infanta Leonor. Es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y director de la clínica Psikids en Madrid. Y además es el director del board científico de Syncrolab, que es el puesto más importante que tienes desde mi punto de vista. Sin duda alguna, de lo que me has contado hasta aquí no hay duda. Sí. Es el que menos dinero me da, pero... Sí, eso por seguro, eso por seguro. Bueno, te he presentado bien. ¿Hay algún cargo más que quieras o que quieras...? Vale, creo que has reflejado bien lo que hago. Me has dicho socio del Madrid. También. Pasa es que últimamente estamos ahí un poco ambivalentes con esto de... Habéis pasado mal estos días. Bueno, oye, si te parece, te he invitado a este podcast porque quería que fuese un podcast especial. Hemos cambiado un poco el setting también y quiero dar una exclusiva contigo, y es que Syncrolab ha obtenido el marcado CE clase 2A para dispositivo médico, para su aplicación de tratamiento digital para TDAH. Y me gustaría que explicases, a lo mejor, tú que ya sabías que lo hemos obtenido en las últimas semanas, ¿cuál es la relevancia de obtener este marcado C? Desde tu punto de vista, con la experiencia que tienes, ¿cómo de relevante es o qué importante es que un dispositivo médico y un tratamiento digital obtenga este tipo de certificaciones? Yo creo, Nacho, que eso es absolutamente clave. Es decir, que yo creo que una de las cosas que están ocurriendo es que van surgiendo muchas ideas, ¿no? Y la revolución tecnológica está ofreciendo muchas herramientas digitales, ¿no? Y al Digital Therapeutics, pero bueno, pues aplicaciones, medical device, es decir, un montón de opciones que pueden aportar valor. Y lo importante es demostrar que ese valor lo apliquen, ¿no? En este caso, para Syncrolab, pero en cualquier otra de las muchas herramientas que se están probando y testando, y a veces incluso de alguna forma proponiendo el uso sin la suficiente evidencia, ¿no? Y yo, como parte del comité científico de Syncrolab, siempre hemos defendido que Syncrolab no solo tiene que ser bueno, sino que además tiene que demostrarlo. Y el marcador CE lo que viene es, de alguna forma, a registrar ese demostrar que lo que parece que tiene sentido no solo lo tiene, sino lo hemos medido, lo hemos evaluado, y una organización externa, en este caso europea, ha revisado nuestros datos y ha dicho, sí, efectivamente, ustedes tienen algo entre manos que aporta valor en el tratamiento, en este caso, de la estimulación cognitiva, ¿no? Me parece muy importante, ¿no? Porque al final lo que está ocurriendo es que van surgiendo un sinfín de recursos terapéuticos o pseudoterapéuticos que no han demostrado que son útiles, y nos comulgamos todos los días con ruedas de molino, en el sentido de que vienen, no, es que resulta que, y en el campo del TDAH, del que seguro hablaremos un poco más después, hemos pasado por modas de lo más pintorescas, ¿no? De repente se han puesto de moda determinados recursos y parecía que aquello era estupendo, ¿no? Y siempre he dicho, si yo no digo que no lo sea, lo que necesito es ver la evidencia que dice que lo es. Bueno, pues el marcador CE, de alguna forma, es el sello que dice que efectivamente esto aporta valor, ¿no? Yo creo que es un hito importante en lo que implica en los Digital Therapeutics en España, en Europa y, por supuesto, para Syncrolab. ¿Y qué son? Porque lo hemos introducido, pero a lo mejor deberíamos explicarlo un poco mejor. ¿Qué son los Digital Therapeutics? Al final lo que estamos hablando es de opciones digitales que tienen un efecto terapéutico. Es decir, ya sea porque en este caso es un programa de estimulación cognitiva, que en realidad son
herramientas digitales que aplicadas en un determinado contexto y con una determinada metodología de uso ofrecen un beneficio terapéutico. Es decir, es un tratamiento digital. Es decir, que esto que llevamos mucho tiempo escuchando, ¿no? Que bueno, que por aquí esto mejora, no, esto que mejore tienen que medirlo. En Estados Unidos ya ha habido experiencias interesantísimas de uso, ¿no? Como Akili, que hemos hablado muchas veces de esta gente, y efectivamente, es decir, es complicado porque eso requiere toda una travesía en el desierto, requiere toda una metodología de estudio, requiere una validación científica, ¿no? De la respuesta terapéutica y que eso un revisor externo te diga que tiene razón. Entonces, yo creo que es muy importante, ¿no? Marcar esa diferencia de la gente que se publicita diciendo que esto vale para que te crezca el pelo. Bueno, pero ¿esto dónde lo han puesto? ¿Con qué lo han validado? Es decir, ¿qué organismo externo ha testeado tus resultados? No, es que me ha hecho un vecino. Un vecino es un tío estupendo, pero no es una validación científica. Además, nuestra certificación la ha hecho BSI Group, que es uno de los organismos notificados europeos más exigentes y con una mayor precisión en este tipo de... Y ha sido muy duro, o sea, han sido 2 años y pico de ya no solo mostrar la evidencia, no solo lo previo, porque llevamos bastante más de 2 años y pico. Es decir, llevamos mucho tiempo desde la prueba de concepto, los pivotales, ¿no? Los estudios piloto, luego los estudios, la validación, la publicación de los papers, para llegar ahí efectivamente. Y luego el tiempo de tramitación. Es decir, el tiempo de tramitación es la parte final, que es durísima, pero exacto, sin el trabajo previo de los 6 años anteriores, es imposible pasar esa certificación. Esto muchas veces yo lo equiparo, ¿vale? a el proceso de desarrollo de un fármaco, ¿no? Es decir, uno no sintetiza un fármaco y al día siguiente dice, esto es buenísimo, ¿no? Pero vamos a ver, hay una serie de fases en cuanto a la validación de ese fármaco y con ese fármaco hasta que llega la aprobación, para que llegue a la farmacia, hay todo un proceso intermedio, ¿no? Y yo creo que eso es importante y que es clave, es decir, porque eso nos permite tener claro la eficacia y la seguridad de los medicamentos. Bueno, pues con los digital therapeutics o con los medical devices, pues tiene que ocurrir lo mismo, ¿no? Y es algo en el cual yo creo que en los próximos tiempos nos iremos acostumbrando cada vez más, ¿no? A tener ese proceso que se ha hecho ahora con SyncroLab, de tener una prueba de concepto y hacer todos los trámites para obtener ese marcador final. Y hablando de tecnología, ya que estamos hablando de digital therapeutics, lo iba a pasar más adelante, pero yo creo que encaja ahora perfecto. ¿Cómo ves tú la integración de tecnología dentro del sector de la psiquiatría en particular? Las nuevas tecnologías, que venimos hablando de nuevas tecnologías desde hace 20 años, con lo cual ya no son tan nuevas, pero sí y tú estás, iba a decir obsesionado, pero te gusta mucho ese tema de inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial puede utilizarse de una determinada manera para avanzar en psiquiatría. No sé cómo estás viendo tú la integración en psiquiatría de estas tecnologías de IA generativa. No sé si tienes alguna experiencia, pero ¿cuál es tu opinión de cómo va a evolucionar esa relación tecnología-psiquiatría? Ahí hay un espacio, de nuevo lo mismo, ¿no? Es decir, al final empieza a eclosionar, ¿no? Y el gran problema de las tendencias son las modas, ¿no? Es decir, al igual que en estos 8 o 10 años que llevamos trabajando en la parte de estimulación cognitiva, desde aquel día que nos sentamos en el despacho a hablar de tu tesis doctoral, que está pendiente, hasta hoy, yo he visto aparecer y desaparecer muchos recursos aparentemente terapéuticos que salían, desaparecían. Y me da la sensación de que con la IA generativa nos estamos encontrando algo parecido, ¿no? Ahora está todo el mundo intentando encontrar algo que funcione, que aporte valor y de repente, o sea, a mí me inquieta porque hay, bueno, pues de repente, ¿no? Yo efectivamente me procuro mantenerme activo en este campo y me encuentras, bueno, pues una empresa que ha decidido lanzar una solución, lo rascas un poco y lo de la IA generativa está puesto en la portada, ¿no? en la entrada, pero cuando rascas un poco no tiene mucha más evidencia de fondo. Y es importante, ¿no? Yo creo que en salud no vale todo. Es decir, en salud, cuando planteamos algo, tiene que aportar valor. Y eso no quiere decir que la IA generativa no vaya a aportar valor. Yo creo que sí. Yo creo que estamos en el proceso de ser capaces de encontrar en qué y en cómo, ¿no? Pero hay evidencias y hay experiencias previas que, desde mi punto de vista, lo que están viendo es que
va a ser muy difícil encontrar una solución global, ¿no? A un chat GPT aplicado a medicina, ¿no? Eso ya lo intentaron los ingleses y no les funcionó. Pero sí seremos capaces de encontrar la integración de diferentes modelos de IA generativa que nos permitan solucionar problemas concretos o al menos resolver o acompañar problemas. Yo siempre he dicho que Pareto funciona muy bien en casi todo y en esto también. Entonces yo creo que por ahí probablemente seamos capaces de encontrar soluciones que nos sean capaces de ayudar en los problemas menos complejos, pero que igualmente requieren esa atención, a la cual no siempre es fácil acceder, pero sí que es cierto que hay otra parte de problemas más complejos donde a la IA generativa yo creo que le falta todavía mucho por llegar. Dicho esto, lo mismo que has hecho con Syncro, hay que hacer todo el trámite de medirlo, evaluarlo y decir que vale, no solamente porque he hecho un prompt estupendo que es el mejor psicólogo de Wichita. Pues eso me parece estupendo, pero valídalo. Sí, estaba pensando que todo esto no es nuevo. No sé si recuerdas el programa ELIZA del MIT en los años 70, que estaba diseñado por un psiquiatra. Sí, clonar un psiquiatra en realidad. Con las entrevistas de Carl Rogers, ¿no? Con el concepto de las entrevistas de Carl Rogers, y que aquel programa se eliminó por miedo del que lo construyó, ¿no? Pero pasando a eso que tú has dicho, Pareto 80-20, y que hay muchas patologías que se podrían ir atendiendo gracias a inteligencia artificial en el futuro cuando esté más desarrollada, está habiendo un boom. El famoso boom de la salud mental ahora, la famosa, o que se está viendo en redes, pandemia o supuesta pandemia de problemas de salud mental, ¿es cierto como tú lo ves desde tu servicio, desde tu clínica, etcétera? Sin duda alguna hay un aumento de la demanda y de la presión asistencial en todos los niveles. Es decir, que realmente ahora mismo lo que hemos encontrado es un aumento de la petición de ayuda. Eso es indirectamente proporcional a mayor cantidad de trastornos. Es cierto que si seguimos con la epidemiología de los trastornos mentales, esquizofrenia, trastorno bipolar, evidentemente no han cambiado. Sí que es cierto que aparecen una gran cantidad de trastornos emocionales y afectivos que quizás antes o no estaban o la gente no pedía ayuda por ellos, ¿no? Y se resolvían de otras formas. Y eso es lo que claramente está desbordando el sistema, y algunos muy complejos y muy graves de manejar. No estoy banalizando ese tipo de situaciones en absoluto. Un trastorno emocional puede ser tremendamente complicado de manejar, ¿no? Y sí que es cierto que la pandemia ha hecho un punto de inflexión. ¿Causal? Bueno, yo creo que no ha sido causal. Yo creo que ha sido simplemente un detonante. Yo creo que es algo que teníamos mal ordenado antes del 2020, y el 2020 lo que ha hecho ha sido saltar por los aires, ¿no? Después de un proceso de más o menos estrés en poblaciones más vulnerables, ¿no? Que han hecho que efectivamente, ¿no? Esa situación pues haya puesto o haya alineado determinadas circunstancias que han precipitado situaciones muy complicadas. Y voy al punto donde, cuando yo recuerdo en plena pandemia, le dábamos vueltas a las necesidades, ¿no? En los grupos consultivos en los que yo trabajaba entonces, los ancianos que están muy solos. Digo, yo creo que los ancianos son tremendamente resilientes y, mal que bien, esto lo van a ir integrando bien, ¿no? Habrá que cuidarles desde el punto de vista físico, procurarles que la soledad no deseada no sea un problema, y lo sigue siendo, pero tengo la sensación que gente de 80 años con esa mochila lo van a manejar bien. Me preocupa más el tío de 12 años que lleva en su cuarto 3 meses con una ventana en el mundo, que es una pantalla, ¿no? No, pero no te preocupes porque tienen la pantalla. Ya, es que lo que me preocupa es que tienen la pantalla, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que hemos visto después de la pandemia ha sido una eclosión de adolescentes y adultos jóvenes que se han roto. Es decir, que de repente, probablemente porque la construcción previa no era la mejor de las posibles, o podemos generar muchas hipótesis al contexto para explicar ese contexto, pero desde luego lo que hemos empezado a ver ha sido una gran cantidad de situaciones complejas, y de verdad no estoy banalizando porque hay cuadros graves y de alguna forma difíciles de manejar en muchas ocasiones. Y es ese segmento de la población, esa década entre los 13 y 14,
14 y los 20 y tantos años, que además es el periodo más vulnerable, ¿no? Cuando tú coges una visión longitudinal de los trastornos mentales, realmente en esa década es la de mayor vulnerabilidad. Básicamente, de fondo lo que hay es un proceso de organización del cerebro, todo el proceso de poda neuronal y de plasticidad cerebral. Realmente sabemos, pero desde hace muchos años, que todo lo que se puede estropear se va a estropear en esa época, ¿no? Es decir, todos los grandes problemas, los grandes trastornos, la esquizofrenia debuta ahí, los trastornos afectivos graves debutan ahí. Es decir, que sabemos que es una época de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y no hemos sido capaces, no hemos sabido, no hemos cuidado suficientemente bien a nuestros adolescentes, entendiendo por adolescencia extendida un periodo que empieza, pues, bueno, entre los 12 y los 13 y termina en los 20 y tantos, no a los 18. O sea, yo coincido, bueno, es que cuando yo veía cerrar los parques y abrir las terrazas de los bares, se me ponían los pelos como escarpias. Cuando se estigmatizaba a los niños como vectores de transmisión, no lo podía entender, porque estaba viendo que... Es que nos hemos olvidado que hubo un momento donde, excepto entre los 14 y los 18, todos los demás tenían algún momento de poder salir a la calle, pero de 14 a 18 no. Entonces, de repente dices, pero espérate, es que estos chicos tienen que salir a la calle. Es decir, tienen que darse un par de vueltas por lo menos al bloque de su casa, ¿no? Bueno, fueron muy duro. Creo que no les prestamos la atención suficiente, ¿no? Y de aquellas lluvias hoy tenemos estos lodos. ¿Y qué es lo que más te preocupa a día de hoy? Has escrito varios libros sobre el TDAH, la evolución del TDAH, sobre la adolescencia, sobre el cerebro adolescente, muchos papers sobre psiquiatría infantil. A día de hoy, ¿qué es lo que más te preocupa de la salud mental de los adolescentes y de los niños? Pues a mí me inquieta mucho, pero muchísimo el impacto de las pantallas sobre esos cerebros en crecimiento. A mí me ponen los pelos como escarpias salir a comer o a cenar y ver en la mesa al lado un matrimonio joven con un niño pequeño y el niño con una pantalla a 20 centímetros de sus ojos haciendo interacciones con un niño de 2-3 años. Estoy hablando de un adolescente, ¿no? Me parece que eso es tremendamente perjudicial para ese cerebro que está en un momento de máximo crecimiento, ¿no? Y no te cuento cuando de repente, un poquito más adelante en su vida, en la adolescencia, pues lo que tiene es un acceso infinito a redes sociales, a una cantidad de información, ¿no? Es decir, de información que lo que va a hacer básicamente es complicarle el procesamiento de su información. Es decir, que al final nuestro cerebro es estupendo, es una máquina increíble, maravillosa, pero tiene un procesador de información muy concretito. Es decir, nosotros no podemos prestar atención a dos cosas de manera simultánea. Entonces, al final, eso genera un ruido que no creo que sea bueno, ¿no? Yo muchas veces digo que esto me da la sensación de que cuando nos demos cuenta del disparate que implica esto, será muy tarde y nos arrepentiremos de no haberlo intentado regular antes, ¿no? A mí cuando de repente lees en época de abril, mayo, ¿no? Que el principal regalo en las primeras comuniones, es decir, 10, 11 años, es un smartphone, a mí me entran escalofríos, ¿no? Me entran escalofríos. Creo que pusiste un post en LinkedIn, ¿no? Estableciendo si se debería regular o no. Y yo te respondí, desde mi punto de vista, de 0 a 3 prohibidas las pantallas, de 3 a 6 con supervisión de padres 10 minutos como mucho, y videojuegos y juegos interactivos, 0 de vídeos continuamente pasando. Que yo lo estoy viendo en mi hija de 4, y a partir de los 6 hasta los 11 prohibido cualquier red social. Sí que se puede meter a ver o a interaccionar con la tecnología, y a partir de los 12 regulación de las redes sociales y con mucho control parental, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, es que si ahora mismo no ponemos ese coto, lo vamos a sufrir en los adultos, o sea, en las consultas y en las clínicas, como estamos sufriendo lo que pasó en la pandemia. Yo creo, totalmente de acuerdo contigo. Oye, ¿cómo crees, ya me voy a ir metiendo un poco más en TDAH, ¿cómo crees que está evolucionando el TDAH y el concepto de TDAH?
se os lo pregunto a todos, se lo pregunté a Tony Ramos Quiroga en el post anterior. ¿Hay un sobrediagnóstico de TDAH o no? Rotundamente no. Lo que puede haber son errores diagnósticos. Estoy convencido que los hay. Estoy convencido que hay gente que ha diagnosticado el TDAH a otras cosas, pero los datos no hablan de eso de diagnóstico. Es decir, los datos hablan que si estamos hablando de una prevalencia de en torno al 5 o el 7% de los niños en edad escolar y el 3% de los adultos, esa población no está diagnosticada de TDAH. Es decir, no hay datos que desde luego avalen ese sobrediagnóstico. Lo cual no quita que no haya errores diagnósticos. Estoy convencido que hay muchas veces que han diagnosticado un trastorno emocional pues, como si fuera porque está inquieto, porque está inatento, porque está impulsivo. Y la esencia no es un problema de atención primaria de funciones ejecutivas, es un problema emocional que se expresa de esa forma. Y eso es, un diagnóstico diferencial y efectivamente puede haber errores diagnósticos. Y estoy convencido que los hay y a lo mejor bastantes, no lo sé. Pero no, los datos no hablan de un sobrediagnóstico. Ahora bien, antes hablábamos de las pantallas, ¿no? Y entonces lo que yo me temo es que con el devenir del tiempo, teniendo en cuenta que la etiopatogenia, es decir, el por qué un TDAH ocurre, tiene un 70-80% de base genética y un modelo, digamos, de susceptibilidad o de vulnerabilidad, y tiene mucho que ver con cómo ese cerebro va desarrollándose en determinados momentos importantes y claves de la vida. Hablamos de la primera infancia, has hablado antes de los primeros, no 3, los primeros 5 o 6 años de vida, donde se produce un crecimiento exponencial de lo que es toda la red neuronal del cerebro. Es decir, el cerebro crece de manera desorganizada, pero muy a lo grande durante los primeros 6 años de vida, y luego empieza a recortar aquello que no utiliza. Ojo, porque si de repente el umbral de atención lo hemos puesto en un videojuego tremendamente interesante o en muchos vídeos con muchos colorines y mucha imagen y mucha música, la vida real les va a ser tremendamente aburrida, ¿no? Y eso ya lo ves en los adolescentes, ¿no? En los adolescentes les aburre la vida. Es decir, la vida real, me refiero, ¿no? ¿Por qué? Porque, más allá de un autobús, tienes que esperar 15 minutos. Un desastre, ¿no? Es decir, el otro día me decía un paciente, es que yo me gustaría poner la vida a por 2, ¿no? Como hace con los vídeos, ¿no? Diciendo, a ver, explícame eso, ¿no? Pues efectivamente, se han acomodado a un ritmo trepidante de estímulos de alta intensidad recurrentes y cambiantes, que la vida es un rollo. Porque la vida, parar, pensar, reflexionar, aburrirte. Y repito, aburrirte, que es maravilloso. Es decir, mis mejores ideas han partido del ratito en que me aburría. Es decir, estaba sentado pensando con mis cosas, leyendo, pensar despacio y de repente ahí encontraba ideas súper interesantes, ¿no? Cuando vas a toda velocidad y vas, no te da tiempo a procesar la información, no tienes tiempo para poder analizar los problemas y pensar en soluciones distintas, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que tenemos que ver los datos que hoy tenemos de prevalencia del 7% en niños, 2-3% en adultos. Si van a aumentar por este tipo de... Pues a lo mejor ese proceso de vulnerabilidad lo que estamos haciendo es ensanchar la prevalencia, pero no lo sé, eso es una hipótesis que lo sabremos cuando nos arrepintamos de no haber regulado las pantallas, ¿no? Dentro de 15, 20 años, ¿no? Yo digo que es como el tabaco, ¿no? Hemos pasado de que el protagonista de la película se fumó un cigarrillo para quedar claro que eso era guay, a poner una imagen de un cáncer de pulmón en las cajetillas de tabaco para ver si la gente, cuando eso no sé exactamente quién le ha engañado, porque esto no funciona. Es decir, la gente le pone una cobertura o le da igual, ¿no? Es decir, evidentemente el que tiene una adicción al tabaco va a seguir fumando, como lo hacen con las pantallas. Es decir, no, es que tu cerebro, ¿no? Es que hay que intentar que no se enganche la gente. Pero hay un montón de tíos listos en Silicon Valley, ¿no? Pensando en dónde poner el botoncito para conseguir robarte tu atención 10 segundos más, ¿no? Me acuerdo de la charla a la que nos invitaste, ¿te acuerdas? Sobre videojuegos y salud mental, que Aida Navarro, que por cierto es ahora parte del equipo de Syncro, diseñadora de videojuegos, que ha estado en grandes estudios, comentaba que había una legión de, no psicólogos, que ya no sabía si, pero una legión de ingenieros y de personas diseñando productos para captar tu
tu atención y conseguir que estés más tiempo jugando y más tiempo, ¿no? Lo que están es pensando en cómo te siguen sustrayendo la atención. Y yo siempre digo, oye, es que estos son muy buenos, porque yo al final, bueno, pues hago un uso seguro que desproporcionado de las pantallas. No mira mi tiempo de uso, pero seguro que si lo miro me horrorizo, ¿no? Porque seguro que uso más el móvil de lo que pienso, ¿no? Sí, pero sí que es cierto que de esto que te le pones a hacer el tonto y tal, y oye, pim, 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 el algoritmo te capta a la tercera y cuando te das cuenta han pasado 15, 20 minutos y dices, pero si estoy aquí perdiendo el tiempo como un imbécil. Pues efectivamente. Totalmente. Yo cuando vi la red social, no voy a decir el nombre pero una de las redes sociales me la descargué, la empecé a utilizar y vi que habían pasado 30 minutos. Ni me había dado cuenta, dije, ostras, esto es la heroína de la atención. O sea, me lo descargué directamente y no. Utilizo otras que son menos potentes, pero sí, es increíble cómo están diseñadas y desde el punto de vista psicológico, o sea, desde el punto de vista de conceptos de psicología, de captación de atención, de aprendizaje, o sea, están muy bien diseñadas. Si eso lo diseñasen... Son muy buenos siendo malos. Son muy buenos siendo malos, dar el lado oscuro, ¿no? Yo te cuento una anécdota reciente de hace unos pocos meses. En uno de los proyectos en los que ando enredando ahora es intentar ver las aplicaciones en salud mental que puede tener la realidad aumentada, el metaverso y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos ya un proyecto sencillo, pues simplemente una prueba de concepto para ver si adolescentes que son reacios a entrar en procesos terapéuticos, si les integramos, ¿no?, un modelo de metaverso o realidad aumentada, somos capaces de mejorar. Y bueno, las primeras sensaciones no son malas. Bueno, la cuestión es que hicimos el proyecto, acabamos sentados con unos tipos importantes de una gran tecnológica. Porque dijimos, oye, si estos nos apoyan en esto, pues desde luego vamos a ir mucho más rápido. Es decir, con la capacidad de ir incorporando recursos e innovación en la sanidad pública, pues es la que es, pero una tecnológica, vamos, son peanuts para lo que... Y de repente se mostraron súper interesados. Y nosotros, emocionados, corrimos a, por supuesto, una reunión virtual, ¿no?, por videoconferencia. Y dijimos, oye, pues a ver si estos tíos... están súper interesados en ver cómo nosotros éramos capaces de extraer datos para ver cómo éramos capaces de mejorar algunas barreras que tenían, porque en el metaverso no tienen la suficiente satisfacción con el tiempo de uso que hacen los niños. Y yo, pero estábamos viendo no cómo somos capaces de daros más información para que sigáis secuestrando la atención de los niños, sino, joder, vais a ver si hacéis algo positivo con esa tecnología, que es, oye, chavales que por fobias escolares, por fobias sociales, nos cuesta que vayan a hacer a la terapia, es decir, de repente nosotros a lo mejor podemos ir a su entorno para ayudarles a salir, a recuperar la norma, ¿no? No. Pero eso, ¿tú crees que nosotros seríamos capaces de mejorar? Porque vosotros las sesiones, ¿de cuánto tiempo? 60 minutos, 90. Ya, pero es que ese es el rango en el que nos movemos cómodos. Pero queremos intentar... Porque algo... Claro, pues entonces su interés era ver cómo podíamos mejorar el tiempo de uso. Que no. Entonces queríamos ver si éramos capaces de encontrar una utilidad clínica. Oye, cuando se dieron cuenta de que por ahí no íbamos... El lenguaje no verbal cambió. Se apagó la videoconferencia. No nos colgaron por educación, pero 2 minutos después ya estaba claro. Bueno, ya os llamaremos. Gracias, prof. Fin, game over. ¿A ti te han llamado? Porque a mí no. Bueno, yo creo que esto tendrá un límite. Pero bueno, que puede que no tenga un límite. Pero en algún momento se darán cuenta de que tienen que generar modelos de negocio diferentes. Pero oye, esto... Y respecto a TDAH, ¿cuáles son las novedades que estás viendo de intervención? Pues hay cosas muy interesantes en todo lo que tú mencionas. Tanto farmacológicas como... Farmacológicas, hay algunos fármacos en fase 2-3 que estarán en unos años en el mercado y todavía les falta en ese proceso de probar que funcionan y que ofrecen y que aportan algo distinto a lo que hay. Y luego hay campos interesantes, ¿no?, con las actividades de Digital Therapeutics que yo creo que utilizadas de manera interesante, ¿no?, de manera correcta, pueden funcionar. Y hay algunas cosas también en estimulación magnética transcraneal, es decir, ser capaces de mejorar determinadas regiones del cerebro. Es decir, que hay cosas interesantes que en los próximos años nos deberían dar algún tipo de satisfacción, ¿no? A ver si soy capaz de invitar a Álvaro Pascual Leone
a este podcast. Contacté con él en LinkedIn y estoy viendo a ver si es capaz de buscar un hueco en su agenda y le invitamos aquí para que nos hable sobre TMS y cómo está evolucionando. Pero qué interesante, alguna cosa había leído sobre TMS en TDAH, pero no pensaba que estaba creciendo tanto la evidencia. Lo que ha cambiado mucho ha sido que la FDA hace relativamente poco ha aprobado el uso en menores en el sentido de momento en depresión, que era un poco lo que la primera indicación que tenían era en depresión resistente. Y sí que es cierto que cuando han aprobado los estudios de seguridad, pues de repente eso ha abierto, ¿no? Ya no solamente buscar otros usos, ¿no? Sino buscar otros segmentos de edades en los cuales pues puede tener un poquito más de sentido tratar un TDAH, porque evidentemente tratar un TDAH a los 40 años con TMS puede tener un sentido X. Bueno, vamos a hacer 15... un apartado que TMS es estimulación magnética transcraneal, que si a lo mejor no estamos hablando aquí Estamos aquí hablando de la TMS y la gente dice, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Bueno, que la TMS es estimular diferentes áreas del cerebro a través de campos electromagnéticos para tratar de que esas neuronas que están bajo la influencia de ese campo electromagnético disparen a otro tipo de frecuencias con otra de ellos. Y puedes utilizar estímulos, puedes buscar estímulos que activen o estímulos que desactiven. Exacto. O sea, que de alguna forma no solamente es poner un imán, sino que el tipo de frecuencia y el tipo de localización súper importante, ¿no? Es decir, que de alguna forma no es lo mismo estimular que inhibir y no es lo mismo 1 centímetro a un lado al otro, ¿no? Dependiendo de dónde estimulas y qué haces, el resultado es totalmente diferente. Exacto. Perdona, que te he interrumpido. No, porque era importante aclarar ese punto. ¿Y qué más avances estás viendo? TMS... la parte de Digital Therapeutics, mencionábamos antes de pasada, ¿no? Cuando Akili consiguió la indicación por la FDA hace un par de años o así, ¿no? Que fue un poco un hito clave, ¿no? En ese sentido, el ser capaz de abrir esa puerta, ¿no? Para que de alguna forma seamos capaces de poner en valor, ¿no? Lo que, bueno, todo el mundo piensa que es útil, pero yo sigo diciendo lo mismo, es decir, que no vale decirlo, hay que demostrarlo. Oye, respecto a la psiquiatría, ya que eres jefe de servicio de un hospital en Madrid, ¿cómo crees que va a evolucionar la psiquiatría en los próximos 5 o 10 años? ¿Cómo vadis, no? Psiquiatría. Pues me gustaría decirte que todo se va a arreglar y que vamos a hacer un mundo feliz. Me temo que es complicado, ¿no? Porque soy muy poco optimista, por 2 razones, ¿no? Primero, hemos entrado en un punto de difícil corrección. Es decir, hemos entrado en un espacio de alta demanda, lo cual hace que el sistema se colapse, con lo cual la eficacia es menor, con lo cual retroalimenta más demanda. Con lo cual, invertir esa secuencia es tremendamente compleja. Pues generar incluso suspicacias de la eficacia de la misma psiquiatría. Bueno, eso lleva mucho tiempo dándole vueltas, ¿no? Es decir, evidentemente todo el mundo piensa que esto de la eficacia y demás, pues es algo, siempre incluso... eso va a meterme un poco en la política también, ¿no? En el sentido de que cuando de repente un alto cargo político dice que los fármacos matan, pues evidentemente tenemos un problema, ¿no? No por los fármacos en sí mismos, sino por quien está tomando ese tipo de planteamientos, ¿no? Entonces, al final, ¿qué ocurre, no? Yo creo que estamos en un punto muy complicado, ¿no? Hay un aumento de demanda. Ese aumento de demanda satura el sistema y si el sistema no es capaz de reorganizar esa demanda, lo que ocurre es que baja claramente su eficacia, con lo cual en realidad retroalimenta más demanda. Entonces es un sistema que es un ciclo vicioso, es decir, o invertimos ese proceso o esto cada vez es más complicado de organizar, ¿no? La gente que plantea, ¿no? Es que en Madrid somos unos privilegiados. Es decir, en Madrid somos unos privilegiados, con mis colegas de otras provincias menos pobladas, por decirlo de alguna forma, se las ven, se las desean para conseguir profesionales de calidad. Es decir, que al final en todo esto hemos encontrado un proceso en el cual donde no parece que todo pasa a Madrid. ¿No? En Madrid pasan muchas cosas, pero no todo, ¿no? No, la lista de espera. La lista de espera se va a disparar, ¿no? Se ha disparado ya en muchos sitios, ¿no? Pero es un poco lo que digo, ¿no? Es decir, no, pues más recursos. Es que no hay más recursos.
Es que esto, mañana abrimos más plazas de medicina, pero este chico que empieza hoy la carrera de medicina, hasta dentro de 11 o 12 años, no nos va a resolver un problema clínico, en psiquiatría o en traumatología, me da igual. Entonces, hay un problema de diseño de recursos humanos que no está bien pensado, ¿no? Y luego, además, esto podemos entrar también en otro proceso que es interesante, ¿no? Y es que es el proceso con el cual ha funcionado nuestro sistema. Nuestro sistema ha funcionado con gente muy motivada, pero mal pagada. Y ahí fuera hay sistemas que funcionan con gente menos motivada, pero mejor pagada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las nuevas generaciones, pues lo de la motivación les parece importante, pero les parece más importante lo otro, con lo cual, bueno, pues le es más fácil moverse. Yo me acuerdo que me invitaron hace, pues va a ser ahora un año, a un think tank en Boston sobre el futuro de la salud mental en el Horizonte 2030. Y uno de los puntos que ellos planteaban eran los recursos humanos, ¿no? Es decir, vamos a ponerse en contexto, es una universidad de Harvard, Mass General, ¿no? Ellos son el epicentro del mundo, y entonces para ellos el problema lo tenían en Dakota del Sur, es decir, lo que pasaba en Cuenca les daba igual, es decir, pero ellos mismos encontraban dificultades para dotar de profesionales fuera de las costas, ¿no? Pues evidentemente costa este, costa oeste, profesionales, y eso, o sea, empezaban a meter ahí modelos distintos. Ellos además en el contexto, digamos, del modelo americano tienes muchas profesiones, ¿no? Que son capaces de segmentar la atención de un paciente, ¿no? Es decir, que pues, en realidad y se querían seguir diversificando en ese sentido, ¿no? Pero bueno, ellos iban al punto en el cual uno de ellos se acercó diciendo, ¿y vosotros cómo hacéis? Porque claro, nosotros lo tenemos muy fácil, ¿no? Porque nosotros ponemos una publicación y captamos talento de fuera, talento que os quitamos a vosotros. ¿Y vosotros qué hacéis? ¿Cómo cubrís esos huecos que nosotros os quitamos, ¿no? ¿Cómo las cubrís, no? Y él mismo dijo, pues con gente peor cualificada, ¿no? Pues a lo mejor es lo que nos pasa, ¿no? Es decir, que al final el modelo de gente muy motivada, mal pagada ya no funciona, de esos quedamos pocos. Y lo que viene detrás es que, bueno, pues la gente empieza a tener otras inquietudes, ¿no? Y no es ni mejor ni peor, simplemente es gente que, bueno, no le importa irse a trabajar a Alemania, Suiza, Francia, Portugal, a Francia, donde las condiciones laborales son significativamente mejores, ¿no? O bien directamente dejan el sistema público y se montan una privada por su cuenta, lo cual a mí eso también me pone muchas de los pelos como escarpias, ¿no? Es decir, yo creo que el trabajo en salud mental es un trabajo multidisciplinar, con lo cual cuando alguien que conozco y que de repente dice, no, me he montado una privada, y la privada es que se ha creado un despacho y pasa a consulta, espérate, ¿y tú con quién te coordinas? No, bueno, tengo un par de amigos que con los que charlo de vez en cuando y digo, somos un equipo. O sea, un equipo es un servicio, es una estructura, una capacidad de saber, oye, ¿quién sabe de esto? Y le pregunto cuando yo no sé, y quién es capaz, y tener sesiones clínicas, coordinación, es decir, un poco de estructura, ¿no? Es decir, yo creo que la salud es muy importante como para dejarlos a que, bueno, el libre albedrío lo coloque todo, ¿no? Entonces, soy poco optimista, porque al final lo que vamos teniendo es un sistema que tiene que repensar lo que hace, primaria, que es algo que ha sostenido muchos de los problemas de salud mental, pues también está muy desgastada, con lo cual cada vez sostiene menos. El sostener menos impacta en salud mental, eso impacta en las listas de espera que mencionábamos antes. Los profesionales deciden que para irme a estar aquí y ganar X, me voy allí y gano 3X, o directamente me cojo un despacho, una privada, y eso sí que a mí me preocupa significativamente. Es decir, a mí me parece estupenda la privada, montar equipos multidisciplinares, coordinados, solventes. A mí el montar una consulta, al crear un despacho, gente con, no sé, me parece más complicado. Sí, es complicado. Es que romper ese círculo vicioso es que va a llevar mucho esfuerzo y mucho trabajo, ¿eh? Pero... Bueno, en realidad es romper un modelo, no es tan complicado, eso está inventado. Es decir, la cuestión es hacer una productividad variable real, es decir, que al final... yo tengo un equipo de 100 y pico personas
Y esto es lineal. Es decir, aquí luego cambias, le puedes poner un variable que no se lo pones tú, que es le metes trienios por llevar 3 años, ¿vale? O le pones un poco de carrera profesional, que es cuando llevan 5 años más. Es decir, que tampoco puedes tener un poco más, o sea, no hay ningún margen de productividad real, ¿no? Y cuando haces un proceso de dirección por objetivos un poquito más ordenado, pues siempre hay alguien, a un sindicato, que protesta y te dice esto, ¿cómo lo estás midiendo? Y digo, pues vamos a intentar significar al que se le ocurra un poco más, ¿no? Tampoco es con muy poquitas oscilaciones desde el punto de la retribución, ¿no? Y luego el punto, sin duda alguna importante, ¿no? Es, oye, alguien tiene que pensar qué sistema sanitario queremos. Porque claro, ahora los procesos, cuando yo empecé hace 20 años, un proceso de salud de 10.000 euros al año, había muy poquitos, los trasplantes y alguno más. Hoy, procesos de salud de más de 100.000 euros al año, hay los que quieras. Es decir, que esto, la sanidad ha cambiado mucho. Es decir, el cáncer ha pasado a ser una enfermedad mental, una enfermedad crónica. Pero eso es caro, eso es costoso. Entonces, la salud mental, lo hablábamos antes, aumenta la prevalencia de trastornos. ¿Vale? Parece que sí. ¿Qué solución le vamos a dar? Bueno, a lo mejor la inteligencia artificial nos provee de recursos que nos permitan escalar, ¿no? Soluciones eficientes. Pero hoy por hoy, en salud mental, el factor clave es el recurso humano. Es decir, es tiempo de persona, no hay más. Entonces, ¿cuántos profesionales más contratamos? No, hay que faltan recursos. No faltan. Lo que pasa es que llega un punto donde no hay capacidad. Es decir, yo he tenido vacantes hasta hace 4 días sin poder cubrirlas. Y no es porque no las sacáramos, sino porque no había gente en paro, no había gente activamente buscando trabajo en salud mental. Complejo. Bueno, pues ánimo. A ver si consigues idear sistemas mejores. Mucho ánimo, porque yo también lo veo complejo. Oye, has escrito, por ir acabando, que me apetecía preguntarte esto, has escrito cientos de papers, ¿no? Y has participado en muchísimos estudios y en muchísimas publicaciones. Media docena de libros, más o menos. ¿Cuál es el paper que más citaciones tiene? Por hacer un poco de... Pues fíjate, es curioso, porque otra de las cosas que interesante. Pregunta interesante, Nacho. Verás, totalmente de acuerdo. Yo tengo un montón de artículos publicados y tengo artículos que hay una moda en el número de citaciones, sí. tu H-index... Exacto, pero fíjate que o sea, yo tengo artículos en revistas súper potentes con Decil 1, Cuartil 1, super índice de impacto, pero el artículo que tengo más veces citado es un artículo que está publicado en una revista correcta, media, pero es un artículo que hicimos hace unos años sobre los retos diagnósticos del TDAH en el adulto y tiene cientos de citaciones, cosa que es sorprendente para el tipo de revista en el que estaba publicado, ¿no? Probablemente porque era un artículo que publicamos hace tiempo y era un momento en el cual el adulto con TDAH tenía todo un reto y tal, y probablemente hicimos un trabajo ordenado y sistemático de poner encima de la mesa los retos, ¿no? Probablemente no es el artículo que tengo con más citas, sin lugar a dudas, pero a mucha distancia del siguiente, ¿no? Y luego, insisto, sí es cierto que tengo artículos también muy chulos que yo pensaba que iban a tener un impacto porque lo habíamos publicado en revistas de prestigio internacional del top. Bueno, sí, lo que correspondía, ¿no? Es decir, te dicen que vas a tener 150 citas y tienes 151, ¿no? O sea, una cosa como muy by the book, ¿no? Pero en este caso, en esta revista de retos diagnósticos del TDAH, eso fue una revista, fue un artículo que a todos nos sorprendió, ¿no? Es un artículo que nos divertimos mucho escribiéndolo porque fue una reflexión muy, muy divertida y qué guay. ¿Cuál es el paper que le tienes así como más cariño? Aparte o sea, que des 1.000 cientos de papers, no sé. Pues fíjate, cariño, lo que es como decir a mis hijos, quieres, ¿no? Más, ¿no? A tus hijos y tal. Pero alguno que recuerdes, aparte de los que has escrito con nosotros, con Syncrolab. Pero... Pues fíjate, ¿no? O sea, la ciencia es racional, no es emocional, ¿no?
Entonces, yo tengo artículos que nos ha sido muy fácil de publicar y la satisfacción muy rápida, ¿no? Y otros que de repente, oye, nos lo han rechazado, nos lo han revisado, nos han hecho cambiar cosas y nos ha costado más publicarlos y de repente se tienes un mayor recuerdo, pero porque, joder, el parto no salía ni para atrás, ¿no? Entonces, la ciencia es evidentemente racional, emocional es poco, ¿no? Pero bueno, probablemente el primer decil 1 que fue un Umbilical Society que publiqué hace ya, pues fue en 2000, que no me acuerdo, 9, 8, una cosa sobre TDAH también y demás, que probablemente pues es el primer artículo en una revista de las, vamos, el top 5 de las revistas del mundo. Pues entonces ahí sí que lo tengo ahí como, wow, ese fue mi primer gran artículo, ¿no? Muy guay. Pues yo hasta aquí tenía... ¿Tienes alguna pregunta para mí? Oye, Javier... ¿Y tú qué opinas de la salud mental? Porque tú estás cerca, pero no dentro, ¿no? Entonces, ya que me lo has preguntado antes... He estado muy dentro. No, pero ahora no estás dentro. Ahora no, estás cerca, pero no dentro. Estoy cerca, pero no dentro. Pues yo a lo mejor soy un poquito más optimista que tú. Yo sé que tú estás muy metido en eso que dices, que la demanda tiende casi a infinito y que está aumentando de manera y que no te da tiempo a gestionarla, ¿no? A mí me da la sensación de que, bueno, desde la parte de psicología se ha abierto como las posibilidades y las oportunidades para los psicólogos para demostrar que nuestra ciencia puede ayudar a los pacientes y a un gran volumen de pacientes, ¿no? Hasta ahora la psicología estaba un poco escondida, había mucho estigma y creo que es una oportunidad que podamos demostrar con ciencia y con evidencia que la psicología puede ayudar a volúmenes muy altos de pacientes, ¿no? Pero es verdad lo que decías tú antes, que es que hay un problema, nunca mejor dicho, de volumen. Si ves las prevalencias, claro, cada psicólogo, creo que hacía yo el cálculo, cada psicólogo tiene que atender, para atender las prevalencias ahora mismo, a cerca de 6.000 pacientes, ¿no? 6.000 pacientes año a año, cada psicólogo, o sea, no sé, ahí, o sea, el volumen es estratosférico. Yo creo que tenemos esa oportunidad y que no debemos de desaprovecharla. Por eso soy un poco más optimista en cuanto a, oye, tenemos esta ventana de oportunidad y no la habíamos tenido hasta ahora, ¿no? Pero claro, se necesita gente que responda a esa oportunidad de una manera con estándares de calidad muy altos, ¿no? Y ahí es donde a lo mejor yo creo que tenemos que exigir a los psicólogos, a las formaciones, a las universidades, que los programas de formación sean cada vez más exigentes, ¿no? Que sean muy exigentes, porque es la única manera de responder a esa oportunidad. Y que los psicólogos, la gran mayoría de los psicólogos, pasen por ciclos de formación muy potentes, ¿no? No solo 4 años y que ya puedas tener un título, ¿no? Que todos tengan una R. O sea, totalmente de acuerdo. Un modelo multidisciplinar, conectado, en apoyo, ¿no? Según me decías esto, me está acordando de una entrevista de hace unos meses, un poquito más, ¿no? Hace año y pico. Y tenemos que incorporar a alguien más al equipo, pero necesitamos una persona un poquito más senior. Y una de las psicólogos que entrevistamos tenía un currículum interesante, experiencia muy poca, y entonces, bueno, me quedé con la matrícula. Le dije, oye, mira, ahora no, porque esta plaza necesita un poquito más de autonomía y realmente, pero si te parece, me quedo con tu currículum y sí, por favor, cuando puedas y tal. No pasaron 6 meses, necesitamos un perfil un poquito más junior, que nos pudiera encajar bien, la llamamos y me dice, uy, estoy trabajando, y oye, qué pena y tal. Pues oye, me alegro por ti, ¿qué estás haciendo? No, me he montado una consulta con una amiga, una compañera del máster y nos va muy bien. Y yo, ajá, a vosotras os va muy bien y a vuestros pacientes. Pues claro, en una estructura ordenada, esa chica en un equipo
multidisciplinar, sólido, con una red de supervisión ordenada y tal, nos parecía que le faltaban horas de vuelo. Y 6 meses después, no sé cuántas horas de vuelo había cogido, pero no muchas, estaba con una compañera suya, que era pelo más, pelo menos, había montado una consultita súper mona, con una web súper cool, pero... y le estaba yendo fenomenal. Entonces, a mí eso es lo que me inquieta muchas veces. Es decir, este punto de oportunidad que se transforma en un oportunismo, ¿no? Es decir, yo creo que... Y lo ves ahora mismo, ¿no? Es decir, al final, evidentemente... hay un proceso de aprendizaje en todo y en salud mental, desde luego, ¿no? Y sabes lo que sabes por la cantidad de pacientes que has visto. Los másters, sí, los másters suman, ¿vale? Pero la experiencia es lo que multiplica. Entonces, al final, ese es un punto donde... O sea, yo soy un total defensor de eso y de que los psicólogos clínicos... yo no sé cómo se podría organizar y no soy experto en eso y como tú bien dices, yo ya estoy un poco cerca, pero no en el fregado, ¿no? Pero creo que los psicólogos clínicos deberían tener su residencia. No sé cómo se podría organizar, pero creo que deberían tener su residencia de 1 año, 2 años, viendo pacientes como hacen los psicólogos clínicos PIR o como hacen los psiquiatras, ¿no? Y es la única manera de responder con calidad a esa oportunidad que te decía, ¿no? Pero yo creo que hay que ir avanzando. Y también como fundador de Syncrolab, creo que la tecnología nos va a ayudar mucho. Sí, no, y creo que los psicólogos deberían formarse en tecnología, porque la tecnología les va a permitir evidenciar sus cambios y evidenciar sus terapias y la eficacia de sus terapias. Y creo que los psicólogos ven a la tecnología como algo muy alejado y que no les... Desde mi punto de vista, no sé si muchos de ellos no, pero a lo mejor ven la tecnología como muy poco útil para su día a día y creo que es la herramienta para demostrar al mundo que sus tratamientos funcionan, que sus tratamientos tienen cambios y que esos cambios son significativos. Lo decíamos al principio, es decir, la clave de todo no es decir que esto está bien, sino que esto hay que demostrar que funciona, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eso es uno de los grandes retos que tenemos en general en ciencia y en salud mental particular, ¿no? Es decir, cuando la gente critica los fármacos, todo fármaco que ha llegado a la farmacia ha pasado por un proceso de evidencia, fases de estudios, dobles ciegos, comparativos contra el producto de referencia, para decir que esto aporta el qué y el cómo, ¿no? A veces 4 años de grado y un máster por correspondencia no es exactamente la mejor garantía para empezar a ver pacientes por tu cuenta, pero bueno, eso es mi opinión, ¿no? Muchas veces eso ocurre donde, totalmente de acuerdo contigo, pues esto debería llevar implícito una serie de horas supervisadas, de pacientes vistos con alguien detrás que te diga esto sí, esto a lo mejor así no, pero hoy por hoy... Yo ya te digo, yo creo que hay una oportunidad bestial. Creo que los psicólogos tendrían que formarse de manera súper exigente, porque el cerebro es el elemento más complejo de todo el ser humano y necesitas muchísima formación, ¿no? Y abogo por el psicólogo tecnológico, es decir, que el psicólogo, como tú tienes fármacos, el psicólogo pueda tener tecnología para prescribir, como Syncrolab, por supuesto, pero otras. Pero yo también puedo tener tecnología, ¿no, Nacho? Vale, no me fastidies, que llevo dedicándole a esto horas y años y ahora de repente me quitas la tecnología. No, por supuesto. Pero que los psicólogos pueden utilizar tecnología validada, con evidencia, etcétera, para evidenciar y objetivizar cuanto mejor posible sus tratamientos. Y joder, es que en toda la historia de la psicología no había ningún momento en que tengamos más herramientas para objetivar nuestras terapias, ¿no? A lo mejor yo desde mi punto de vista barro para casa, pero creo que es la manera de conseguir eso. Esto era otro debate maravilloso, pero en psicología hay muchas herramientas. Toda la psicometría me parece súper interesante. Es increíble la psicometría, sí. Pero las nuevas generaciones la rechazan. Porque
como es que no, perdona, o sea, esto es la forma de intentar poner en valor, evidenciar algo. Es decir, dame un dato cuantitativo que pueda comparar esto con esto, ¿no? Pero bueno, insisto, esto habría otro debate complicadísimo. Hacemos la segunda invitación y hablamos de psicometría, que a mí me parece... de hecho, nosotros estamos trabajando mucho en eso y creo que es la forma de medir la cambio. forma de medir el cambio conductual. No, la ciencia cualitativa también está va bien. Sí, pero la cuantitativa es la que te permite conseguir un marcador C. Pues muchísimas gracias, Javier, Un placer, Nacho. por este ratito, que como siempre es un placer hablar contigo, y nos vemos en el siguiente episodio de Psych and Tech, el podcast de Syncrolab, y muchísimas gracias por venir, Javier. A ti, Nacho. Hasta luego. Hasta luego.